Buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios los bendiga. Qué bendición para mí es, como siempre, venir ante ustedes, frente a la Biblia, frente a Dios, todos conectados en el amor de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Qué bendición tan grande. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien, espero que estén todavía cuidándose, cuidando a los demás, manteniéndose en la palabra, sin desanimarse, por favor. Porque el Señor está en el trono todavía, controlando esta situación, la que sea que sea. De repente me pongo triste, me empiezo a pensar en toda la gente que, tal vez tú, que no tengas trabajo, que te hayan descansado por tu trabajo y que, pues que estás teniendo dificultades económicas y realmente, pues, ¿qué hace uno? ¿No? Tienes que aguantarlo, tienes que ser más listo en cómo gastas lo que tienes. Y tienes que estar seguro de que Dios está en control. Dios está en control, aún en lo económico, pero también en lo físico. Y si alguien está enfermo de este virus tal vez, o tiene un familiar enfermo, o de otras cosas. Un amigo mío acaba de decirme que tiene este problema tan grande, que su esposa hace 3 meses estaba sana y ahora tenía diabetes, pero se la reció, perdió los riñones, está en diálisis, ya perdió la vista en un ojo, le queda el 10% del otro. Dice, ella es una mujer joven y ahora los dos están padeciendo una terrible locura. No tiene nada que ver con el coronavirus, es simplemente la vida, no es simplemente el problema de vivir. Como dicen, vivir es peligro de muerte. Y estamos en un mundo así, un mundo decayente, un mundo lleno de pecado, en el cual está controlando esto. Pero no se preocupen, porque esto siempre ha sido así. Esto siempre ha sido así. Entonces, tenemos que confiar en Dios, tenemos que conocer que Él está sobre todas las cosas y que si estamos con Él, todo está bien. Todo está bien porque vamos a casa, ese es el plan, venir a este mundo para escogerlo a Él y luego estar con Él para siempre. El estudio de hoy, hermanos de mi corazón, es súper precioso, es maravilloso. Yo estoy enamorado de Dios por la palabra que nos ha dado. Es en el capítulo 4, sí, es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4, 4. Es un solo versículo, pero tiene tanto que darnos y es tan hermoso. Tiene que ver con los 3 primeros versículos que nos hablaron de cómo distinguir entre un falso maestro y uno que es hijo de Dios, uno que tiene el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar, sí, de lo hermoso que es ser hijo de Dios. Sí, tenemos que reconocer al falso maestro. Dice aquí que si tú eres hijo de Dios, venciste al falso maestro, venciste al falso profeta, venciste al anticristo, nomás con el hecho de ser tú hijito, hijo de Dios. Y de eso vamos a adentrar. Por eso estoy tan emocionado, porque de repente nos sentimos hijos, pero tenemos que identificarnos de acuerdo a como Dios dice que somos hijos, porque el hijo venció el mundo, venció el anticristo y venció todo esto. Ese va a ser el plan. Voy a dar el pequeño resumen de los 2 versículos anteriores, que fue la semana pasada, para entrar en el contexto del estudio de hoy, así rápidamente. Primera de Juan, capítulo 4, y eso era del versículo 2 y 3. ¿Okay? Dice así: en esto conoced al Espíritu de Dios. Obviamente que ese sería pues uno que está en Cristo, ¿sí? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, una persona que no reconoce a Jesús como el Dios que vino y encarnó su palabra, cuidado, porque ese es un anticristo que está fomentando la venida, ¿sí?, del anticristo mayor, que va a ser el que va a venir a tomar el lugar de Dios, el lugar de Cristo. Sí, y va a ponerse en el templo diciendo, yo soy Dios, adórenme a mí. Sí, ese es una falsa, es un problema, un engaño del diablo. Sí, que tenemos nosotros que ponernos alerta y no caer en esos problemas. Ahora, si eres hijito, y ese siguiente versículo es donde estamos, si tú eres hijo de Dios, si eres salvo, si tú eres redimido, no tienes que temer al anticristo, porque has vencido a todos esos, porque por el hecho de estar en Cristo. Yo puse acá como resumen, cómo conocer, cómo echar de ver si ahí está el Espíritu de Dios. A Dios le es importante que esto sea importante para nosotros. Así, si alguien cree, confiesa, afirma que el verbo de Dios se hizo carne, que Jesús es Dios, entonces este Espíritu es de Dios.
Por otro lado, cuando alguien no dice, no confiesa, no afirma que Jesús es Dios encarnado, ese no es de Dios. Resumen completo, derecho, claro, sencillo. Siguiente versículo. Versículo 4 del capítulo 4 de Primera de Juan. Déjenme se los leo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pareciera como que es muy sencillo, pero es tan amplio, tan firme, tan glorioso, que tenemos que adentrarnos. Y fíjense que dentro del versículo 4, sí, se oye como que es importante lo que dice después de la primera palabra. Sí, se dice hijitos y luego dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, sí, y todo lo demás. Pero en la palabra hijitos hace la diferencia. Sí, porque Dios está poniendo atención, está poniendo toda su atención, su dirección a ver a los hijitos. Sí, está hablando, siendo claro, identificando a quién se dirige, a los hijitos. Y eso vamos a ver hoy. ¿Quién es hijito? ¿Quién es hijito? Si eres hijito o necesitas ser hijito, ¿ok? Dios, ayúdanos a ver, a tener claridad en esto que vamos a estudiar. Gloriosísimo Rey, divino, majestuoso, poderoso, infinito, eterno, divino, Padre nuestro, amoroso y tierno, dulce Dios. Danos a ver esto, a entenderlo. Y si es necesario, hoy mismo recibirte como Salvador y Señor, porque necesitamos ser el recipiente al cual tú le estás diciendo estas cosas. El objeto a quien tú estás buscando para decirnos que somos más que vencedores si somos tus hijos. Guía tú, Señor. Guía tú. En el nombre de Jesús confío y recibimos esto. Amén. Amén. Hay unos versículos que basado en esto, sí, los quiero ver. Uno es del Antiguo Testamento, se los voy a decir así rápidamente, es en Jeremías 20:9. Dice, este me encanta, le digo poquito nomás de esto. Jeremías era un profeta de Dios. Dios hablaba, Dios le decía cosas y él iba y se lo decía. Y normalmente lo que Jeremías hacía era dar mensajes tal vez terribles, porque le decía, si no se portan bien, Dios los va a desterrar y los va a llevar a Babilonia. Y él está llorando y quejándose de todo lo que está pasando porque la gente no entiende nada. Sí, pero luego él un día dice, ya no lo voy a hacer. Aunque oiga a Dios, aunque oiga la verdad, ya no lo voy a hacer, ya no voy a ser el que hace estas cosas por Dios. Me voy a olvidar de Dios. Y qué palabra tan hermosa dice aquí, se lo voy a leer, porque esto pasa cuando un hijo cae en pecado. No estoy hablando de uno que no es hijo, pero que quiere ser hijo o que se quiere poner el sombrero de hijo y luego no es hijo, porque a este no le importa caer en pecado. Estoy hablando de uno que le pertenece a Dios, que entregó su vida a Dios, que ha estado penetrado del Espíritu Santo y que vive una vida en la palabra, y luego de repente, por lo que tú quieras, por el coronavirus que vino y no te ha sanado, lo que tú quieras, están como desviándose del camino. Ok, eso es lo que está pasando con Jeremías. Y luego dijo esto, Jeremías 20:9. Y dije, no me acordaré más de él, eso es de Dios. Dice, ni hablaré más en su nombre. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y luego dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Sí, hermanos, el hijo cuando peca, tiene este fuego en sus huesos que lo quiere sufrir porque acaba de pecar y le gustó el pecado, pero no puede. Es la gran diferencia entre un hijo y uno que dice que es hijo. Que el hijo nunca peca cómodamente. Es un problemón caer en pecado para el hijo. Si tú dices que es un juego de palabras, entonces tienes que poner más atención a tu salvación. Porque el hijo no puede. Todos caemos en pecado, somos pecadores. No llegamos a ser pecadores porque pecamos, sino que porque somos pecadores pecamos. Pero cuando peca el hijo, siente
Esta cosa que le arde en los huesos y no puede soportarlo. Sí. Jeremías 29. Obsérvalo. Velo tú solito después. Otro versículo que creo que le pega ya de lo que estamos hablando y simplemente es por esto. Porque el hijito es una persona que volvió a nacer. Una persona que ya estaba nacida, que conoce las cosas del mundo, pero ya no quiere seguir en esas cosas y ahora quiere volver a nacer. Dios, sí, Jesús le dijo a este Nicodemo que andaba buscando del Señor y que le dijo, ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo seguirte, tener la salvación? Y Jesús le dijo súper claro así. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes tú y yo que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, así de sencillo y así de claro y así de cortante y así de directo. Si no naces de nuevo, si no te conviertes en un hijo, en un hijito, si no en creación, porque todos somos creación, no, en uno que recibe a Cristo y lo que Él hizo, que es la salvación, que es el Evangelio. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En 2 Corintios 5:17. Y tú tienes que meditarlo solito y luego ver si tú estás en esa situación o no. Dice que cuando tú naces de nuevo ya no puedes ver a nadie como lo veías antes. ¿Por qué? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque has vuelto a nacer. Si no estás como con un curita de la vida anterior. No, todo tú ha cambiado. Sí, ahora eres una nueva persona. Ve, antes tenías la naturaleza de humano, la naturaleza del mundo, en donde habitaba el pecado normalmente y tú habitabas en el pecado. Ahora tienes una nueva naturaleza. Y te voy a decir cuál es esa nueva naturaleza. Ahora tienes la naturaleza de Cristo. No hay una cosa, no hay esto, no existe esto. Yo soy hijo. Hoy y mañana no. No sé. El hijo tiene a Cristo. Tiene al Salvador en él y en él está eternamente. Y la gloria de Dios te cubre y te ilumina y te bendice y te inunda y te ahoga en él y te abraza y te pierdes en él para siempre. Aunque de repente digas, ya no lo voy a seguir, ya no lo voy a escuchar, hay un fuego que te inunda y te llega al hueso y te quema y no puedes salirte de sus brazos. Es súper sencillo de saberte hijo, salvo. Y súper sencillo de saber que no eres hijo, aunque te sientas cuando ves la verdad. Comenzamos. Ay, gloria a Dios. Introducción, porque Dios es en sus hijos, y ellos tienen toda victoria sobre el mundo que no tiene a Dios. Clarísimo. Versículo 4, déjate lo leo otra vez. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primero observaremos con atención esta palabra hijitos, pues es con referencia a los salvos, pues siendo uno en Jesús, esto es siendo suyos, vencen a los anticristos, a los falsos maestros, a los profetas, a todos estos que tienen doctrinas falsas y que te quieren engañar y manipular, y a todos los que les creen. Sí, todos esos falsos maestros y falsos profetas, falsas doctrinas, falso todo, eso va a tener su merecido, aún tú ya los venciste, pero también vences en Cristo Jesús a los que lo siguen. Y eso es importante, es muy importante. Porque Jesús es mayor que el diablo y sus demonios, quienes dirigen el sistema de este mundo. Ser hijitos, hermanos de mi corazón y de mi vida, ahí te va, es ser nacido de Dios. Esto es, naciste una vez, un día, y esto será tu segundo nacimiento. No es hijito quien se siente hijo. No es hijo el que se siente hijo o se cree hijo, sino que como hemos visto ya y hemos escudriñado en estos últimos estudios,
Ser hijitos de Dios es el resultado de confiar en Jesús. Somos salvos por fe, por confiar en el que murió por nosotros y nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice primero en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Es un privilegio ser hijo de Dios y son los que lo hemos aceptado. Pasamos a tener la autoridad, el privilegio de ser llamados por Dios hijito. Sí, es confiar en Él. Él pagó, Jesús pagó el precio que el título de hijo valía. Pues Jesús era con Dios desde el principio, siendo nada más y nada menos el mismo Dios. Obviamente, quiero que entiendas esto. Para comenzar, el que confía en Jesús para salvación está absolutamente seguro que es Dios que vino en carne. Es el verbo de Dios. Para comenzar, para saber si tú eres hijo, tienes que confiar en Jesús como quien Él es Dios. Jesús dijo, ¿creen en Dios? En Juan 14, 1. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Igual de la misma manera porque somos el mismo. ¿Creen en Dios? El mismo soy yo. Crean también en mí. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre, continúa Jesús. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Ahí te va, Fíjate qué claridad. Y si tú crees esto, ni para qué tienes que esforzarte. Nada más reconócelo, disfrútalo. Te lo voy a leer otra vez. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Fíjate muy bien en esto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primero de Juan 5:20. Juan dice, Jesús es el Dios verdadero y el Dios eterno. En Él tenemos vida eterna. ¿Eres hijo? Si esto crees. Ahora, te digo, no es de sentirte o de creerte, es que tienes que conocer esto. Esto va poniendo tu identidad enfrente de ti. Esto te va haciendo hijo. Si tú vas creyendo estos pasitos que Dios quiere. Si no es casualidad, es de saber, de conocer, de estar seguros, de firmarlo en un papel. Yo soy hijo de Dios, porque esto hago. Una vez que sabemos que nacimos de Dios, luego practicamos ser de Dios. El primer paso es el arrepentimiento. ¿Sí? Una vez que tú ya eres de Dios, ¿sí? Dios te llama, ¿sí? Porque lo reconoces y luego te dice cómo vivir. Arrepentirte de tus pecados para comenzar. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si basta con que digas, ok, yo quiero ser hijo. Si Él es Dios, Él murió por mí, Él tiene la autoridad. Ahora, Señor, directamente a Él te está esperando, como dije. Él es el Padre amoroso del Hijo pródigo que regresa. Dios está ahí viéndote a los ojos, esperándote que tú digas, Señor, soy un pecador empedernido que he gastado mi vida en vano, pensando que podía llegar a algún lado, pero no puedo. Te entrego mi vida a ti. Perdóname, por favor, me arrepiento de toda la maldad, de todas las veces que te ignoré, de mi falta de sometimiento y por culpa de mi vanidad no lo había hecho. Señor, perdóname, me arrepiento. Él te perdona y te limpia de toda maldad. Dice la Biblia, dice Dios. No yo también quisiera decirlo, pero lo dijo Él primero. Si tú te arrepientes, Él te perdona. Él quiere ver un corazón contrito y humillado. Eso es lo que le agrada. Los hijos de Dios no somos perfectos, y menos yo, pero tenemos muy presente una continua lucha contra pecar. Con conocimiento que no luchamos solos, pero que Dios que nos ama está con nosotros, abogando por nosotros continuamente y sin cesar. Sí, cuando yo me doy cuenta, sí, que yo no soy perfecto, sí, y que caigo en pecado, pero que soy hijo.
soy hijo de Dios y caigo en pecado. Lo digo libremente porque sería vergonzoso si es que Dios no me lo dice primero. Tú eres mi hijo y vas a caer en pecado. Y eso es terrible, pero también es muy bueno. Sí, porque ahora me da, digamos, la paz en mi alma, ¿sí? de que yo siendo hijo de Dios soy débil. Soy débil ante las situaciones del mundo y caigo en pecado. El pecado me ataca, me tienta, ¿sí? Y de repente caigo como una vaca vieja, ¿sí? Pero ahí está Dios. Ahí está Dios en su ternura, abogando por mí, diciéndole al Padre, este es uno de los míos. Yo morí por él y él sabe eso. Y estoy yo arrepentido y dolido por haberlo ofendido. Esta es la gran, como dije, la gran diferencia. Ese es el plan de Dios para el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios lo experimenta todos los días. Él está abogando por nosotros. Al saber esto es porque Él sabe que vas a caer. Entonces Él está allí abogando, haciendo válida su cruz para ti. Ahí te va. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios quiere que no peques, pero si pecas. Aquí dice eso. Léelo otra vez tú. Dios quiere, no peque nadie. Pero si uno hubiese cometido un pecado, no te preocupes, abogado tenemos para con el Padre, quien es Jesucristo el justo. Que si le confiesas tus pecados, te perdona y te limpia de toda maldad. Dice la Biblia. Si no tomes la gracia de Dios como algo que tú vas a burlarte de ella y vas a usarla porque así dice, y ahora fanfarronamente vas a ir a pecar y vas a decir, oh, que al cabo Dios me perdona. No lo hagas porque eso es una burla contra Dios y Dios no puede ser burlado. Cuidado. Pero si tú eres un genuino seguidor de Cristo y luego, hijito, si eres hijito y luego caes, confiadamente ven ante el trono de gracia y vas a encontrar su misericordia y su perdón, y te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad y va a continuar orando por ti para que no caigas más en pecado. Piensa eso. Esto es la vida del hijito de Dios, del salvo. La obediencia a la palabra de Dios es algo que te prueba que eres hijito. Sí, conocer la palabra de Dios. Por eso no es casualidad ser salvo, sino que es tu vida la que lo grita. Sí, una persona que es salva no es salva, sí, porque diga que es salva, o porque crea que es salva, o que sienta que es salva. Sí, una persona que es salva, ahí te va, su vida lo grita. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Sí, es tu vida la que prueba que tú eres, tu vida, tu pensar, tu forma de hablar, te identifica a ti mismo como hijito, como salvo, como hijo de Dios, el cual, si tiene a Cristo en él, tiene el Espíritu Santo en él, el Dios Todopoderoso está dentro de ti, sí, y te está guiando a toda verdad, y te está protegiendo, te está manteniendo con él. Y entonces te vas a dar cuenta que tú no eres pieza para el chamuco, pero que no quieres ser pieza para el chamuco. Sí, no quieres ponerte los guantes con el diablo, porque el que está dentro de ti, el que habita en ti, es mucho más grande que el que está en el mundo, que los falsos maestros y que todos esos profetas falsos, anticristos, achichincles del diablo. Sí, es más grande el que está en ti. Si tú eres hijo, no temas al diablo porque tú eres hijo. Y Él está en ti, Dios está en ti. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, gloria a ti, Señor, por tu palabra, porque yo te puedo explicar lo que tú quieras, yo te puedo explicar de acuerdo como yo lo entiendo, pero cuando Dios te habla, wow, es como el día y la noche, es como, wow, te lo estampa en la cara. Ve, dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es mentiroso y la verdad no está en él. Si una persona que dice que es de Dios, pero luego vive como el diablo, obviamente es un mentiroso. Si no lleva el título de hijo, aunque crea que es, aunque diga que es, aunque sienta que es un mentiroso y la verdad no está en él. El mandamiento que más habla de tu salvación es amar primero a Dios y luego a los demás. Y amar a los demás describe que amas a Dios. Lo único que no debes amar es al mundo. Sí, dice la Biblia que si tú dices que amas a Dios, pero rechazas, odias, aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Sí, ahora, lo único que no debes amar, sí, a la palabra amar, sí, es la palabra de la que estamos hablando aquí, sí, es el amor agape.
Sí, el amor incondicional de parte de Dios para nosotros. Si tú agape, si tú amas a Dios, sí, eso es lo que tú quieres. Pero si tú agape al mundo, ese es un problema. El que ama las cosas del mundo, en esa palabra, en esa forma, agape, sí, Dios dice que ese es un mentiroso y que no puede estar en las manos de Dios, aunque diga lo que diga y sienta lo que sienta, que se sienta muy santo y que diga que, no importa eso. Si tú agape, amas las cosas del mundo y sus corrientes, no eres hijito. Así de sencillo te la voy a poner. Dice, ahora, no estamos hablando, cuando decimos que si tú amas, si tú agape al mundo, no estamos hablando del globo terráqueo, ¿sí? No estamos hablando de que yo amo las montañas. Eso no es lo que está diciendo acá, es las corrientes del mundo, es la vida pecaminosa que anda alrededor, las circunstancias de la vida, las corrientes mundanas, las modas, todo lo que es perversión, inmundicia. Eso es lo que tú no quieres. No quieres amar a eso. ¿Qué tiene que amar? La naturaleza, eso no tiene nada de malo. Dice acá, sino que las corrientes demoníacas, eso es lo que no quieres amar, que gobiernan la sociedad en el mundo del día de hoy. Como dijo el profeta Isaías en Isaías 5:20. Fíjate muy bien, porque obviamente describe el día de hoy y ve lo que dice. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y dulce por amargo. Ahorita la gente dice que el pecado ya no existe, o que el pecado es nada más lo que tú crees que es pecado. Sí, cuando Dios dice que es pecado y que no, tú no tienes esa autoridad. Sí, la gente ya está viviendo juntos y dicen que eso ya se usa, que ya no hay ningún problema. Cuando Dios exige un papel de matrimonio, sí, cuando Dios quiere que tú no andes fornicando, sí, le dijo a la mujer que estaba a la samaritana, sí, has tenido 5 maridos, pero con el que vives no es tu marido. Si Dios no acepta una vida en fornicación, no es que sea moda o no sea moda. Dios tiene una forma, un estándar de qué es pecado y qué no. Y tú no pones atención al mundo o a tus sentimientos para saber qué es pecado o no. Lee tu Biblia y vive santamente, porque Él es el que te pone a ti el título de hijo o no. Sí, no digas a lo bueno que es malo, ni a lo malo que es bueno. Tienes que distinguir, tienes que tener una seguridad. ¿Qué crees? ¿Qué dice Dios que es bueno? ¿Qué dice Dios que es malo? Y luego no torcerlo, no cambiarlo. El pecado sigue siendo pecado. Ser hijitos, hermanos míos, incluye que creas que Jesús vino del cielo y se hizo carne. Esto es, el hijito de Dios cree que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es también Dios. No son 3 dioses, no son 3 dioses, es un solo Dios. Sí, aunque Jesús es Dios, Jesús no es el Padre. Y aunque Dios el Padre es Dios, no es el Espíritu Santo. Cada uno tiene una persona, ¿sí? Y es 100% Dios, aunque uno no es el otro, porque todos son un solo Dios. Aún sin quitar la persona que cada uno tiene. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué esa es de la forma que tú y yo lo tenemos que entender. No porque tu denominación lo diga o la mía. No porque la opinión de esta personalidad tan gigante la dijo. No, es simplemente Dios se te presenta, se nos presentó de esa forma. Él anuncia que el Espíritu Santo es uno como Él y que el Padre es uno como el Hijo. Los 3 con su persona, cada uno es 100% Dios. Aún no es el Hijo el Padre, ni el Padre el Espíritu Santo, ni el Padre es el Hijo. Si nosotros conocemos a Dios, al único Dios que existe, al eterno que tiene un solo trono en el cielo, sí, que se nos reveló en 3 personas. Si tú crees diferente, entonces ocupas volver a la Biblia y encontrar qué dice Dios, cómo están las cosas. Fíjate lo que dice, puse acá, porque el Espíritu Santo te revela quién es Dios, te revela quién es Dios, te revela que tú eres hijo de Dios o no. Él a esto vino, pero ve cómo Dios conjuga esas 3 personas, cómo la Biblia nos las enseña perfectamente bien. Ahí te va, 1 Juan 2:20.
Bueno, ahí te va, es esta. Dice, porque vosotros tenéis la unción del Santo. Esto sería el Espíritu Santo. Dice, y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo fue enviado del cielo para revelarnos la verdad. Y si Él te dice que tú eres hijo, es revelación divina y no es tu imaginación. Sí, pero cuando el Espíritu Santo te revela que tú eres hijo, sí, te lo revela a través de las cosas que tú vives. Ahí te va. Es en Romanos 13, 16. Perdón, de 13. Romanos 8, ahí te va, Romanos 8, de versículo 13 al 16, te lo voy a leer porque está súper increíble. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Sí, esa es la manera del Espíritu Santo, que usa el Espíritu Santo para revelarte que tú eres hijo. Sí, no es de que tú tengas un sueño, oh, el Espíritu Santo me dijo que es Dios, el Espíritu Santo me dijo que yo era hijo de Dios. No, el Espíritu Santo te va a revelar de una forma súper clara que no haya vuelta de hoja ni tengas ninguna duda. El Espíritu Santo te revela que tú eres hijo así. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, con E grande, en mayúscula, haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu, si te fijas allí en el texto, con E mayúscula, que habla de quién es el espíritu, es de Dios. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu con E chiquita, sí, el tuyo no es de E mayúscula. Otra vez, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es más, no voy a explicar nada más de eso. Piénsalo tú, medítalo tú y saca tu conclusión, porque ahí está la clave cuando el Espíritu Santo te revela que tú eres hijo de Dios. ¿Cómo? Ahí está. Ahora, el hecho de ser hijitos, pues, nos hace vencedores y nos identifica como unos que ya no pertenecen al mundo, sino que lo han vencido. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en los caminos del mundo, sí, en los caminos de antes anduviste, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al cual hemos vencido, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una vez que tú le perteneces a Dios, ya no estás sometido al espíritu de desobediencia, al espíritu en el que andabas, ahora lo has vencido. Has tenido la victoria y ahora eres más que vencedor en Cristo Jesús. Nadie puede levantarse en la mañana siendo salvo y luego caer en pecado y perder la salvación. Y luego, otra vez en signo de interrogación, ganarla. Pero luego perderla otra vez, 10 veces. Y luego irte a dormir otra vez. Sin ser hijo. ¿Sí? Eso es falso, todo eso es falso. Si nadie puede levantarse en la mañana y luego perder la salvación una vez y luego ganarla otra vez, ¿cómo la ganas? Y luego la pierdes otra vez. Sí, porque caes en un pecado. Sí, este que piensa así no es hijito, obviamente. No tiene al Todopoderoso y la verdad en él. Ahí te va. Dice, no puedes hacer todo eso sin ser hijo. Y luego ser hijito el lunes, pero diablito el viernes. Esto es un engaño del diablito. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, esto es Jesús dijo, yo soy el tronco, vosotros los pámpanos, que son las ramas que salen del tronco. El que permanece en mí, permanece. El que está arraigado, conectado con el tronco, eso es permanecer, no que te brincas y ¿cómo se va a salir la rama del tronco y luego meter otra vez? Y luego se sale, luego se mete, eso no tiene sentido y tampoco es bíblico. Sí, la rama está metida en el tronco y del tronco tiene la vida, ¿sí o no? Es un ejemplo que Jesús puso. Punto y aparte, súper claro, increíble de que alguien no lo entienda. Piénsalo 1000 veces, piénsalo una vez profundamente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer y habitar, pues acá, son las palabras claves. O lo haces en Jesús, esto es, o permaneces, habitas en Jesús, eres hijito, o permaneces habituado en pecado, eres anticristo. Habitar, permanecer, no significa nunca pecar, significa que estás en Él.
y que cuando tú caes porque estás en Él, Él aboga por ti, te perdona y tú nunca pecas confiadamente, cómodamente. Sí, ese es el que está en Él y que nunca se sale de Él y que es hijo de Dios y que está permaneciendo en Él, como ya hemos explicado. Dice, uno que es hijito es uno que a propósito abre su corazón, si con aldrede, dice, y abre su corazón y vida al Espíritu de Dios. Y ahora el que está en Él, el hijito, sí, cuando tú abres tu corazón y tu mente, le dice, Señor, poséeme. Y luego Él viene y toma posesión de ti, te hace su morada. Para siempre, no en la mañana, y luego se va, y luego lo corres, y luego vuelve, y luego se va. Hermanos, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan ustedes eso? Los que creen que uno puede perder la salvación en la mañana y luego ganar en la tarde y así te la llevas. No, 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 no. Él viene, si Él es el tronco, tú eres la rama, estás pegado a la rama, y si eres de Él, eres para siempre de Él. Y si no eres, si tú estás pensando que no eres para siempre de Él, pues entonces debes de ser para siempre de Él. Es un compromiso que tú te echas, que tú dices. Una vez que tú lo haces, Él te toma, Él te posee y en su divinidad te incrusta en Él, te mete en Él. Ahora eres de Él. Por eso es que nosotros, aunque somos injertados, ¿sí? No somos de las ramas naturales que son los judíos, somos injertados, penetrados en el tronco. De Él nos sale la vida y de Él tenemos la vida. Digamos, no puedes ni ponerle ni quitarle a eso. Esa es la verdad simple, la verdad de la Biblia. Eso es lo que Dios dice. Ahí va. El que tiene a Cristo, el que tiene a Jesús en su corazón, ahora ese es el hijito. Y ese hijito, porque tiene a Dios en él, es mayor que el espíritu del anticristo. Porque tienes a Dios, pues. Por eso aquí dice el versículo, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido al mundo, porque ahora tienes tú a Dios en ti. Él es el vencedor. Ahora saludas a la gente con la corona del rey adentro de ti, imagínate. Entonces, por esa razón, ahora el mundo ha sido vencido. Sí, el diablo ha sido vencido, los falsos profetas han sido vencidos. El anticristo no te afecta en nada, no le temes a ninguno de esos. Porque el que está en ti es mucho mayor que el que está en el mundo. ¿De dónde saca alguien que no es salvo que puede salirse del que está ahí en él? Si tú no, por eso es que puedes salirte, porque no estás metido en el tronco, porque el tronco no te invade. Si por eso alguien puede decir, es que depende de mí de perder la salvación. Sí, yo soy el que controla la salvación. No, de veras. ¿Tú controlas la salvación? Ok, quédate con tu control de salvación, porque la Biblia dice, sí, que Él te da la salvación regalada, no porque la merezcas, pero porque Él la ganó para ti en la cruz de Calvario, por morir, porque el pago del pecado es muerte. Él murió pagando tu pecado y te hizo de Él. Si ahora piensas así, ahora lo entiendes así, si tú hoy entiendes tu posición de hijo, agárrala, abrázala, amárrate, porque nunca más puedes salir de ser hijo. Nunca más puedes salir de ser hijo, de acuerdo a Dios. Uno que es hijo es uno que a propósito abre su corazón y su vida y al Espíritu Santo, y ahora él está en el hijito, y este es mayor que el anticristo que está en el mundo. Hermanitos, esto no es un jueguito de palabras. Uno que habita en pecado no es salvo, sin importar que crea que sí es salvo o que sienta que es salvo. Si habita en pecado, no es salvo. Si habitas en Cristo, eres salvo. Ahora, el hijito que habita en Cristo, cuando cae en pecado, le es molesto, le duele, le incomoda, no lo quiere. E inmediatamente pide perdón a su Señor y le ruega que le ayude para no hacerlo otra vez. Y Él, ese es tu Salvador, tu dueño, el Señor de sus hijitos, en quienes Él habita, hace válida su muerte ante tu pecado. ¿Sí? Cuando tú clamas a Él y le dices, yo soy hijo tuyo,
y caí en pecado, Señor. Entonces Él, porque tú eres de Él, sí, en su majestad grandísima y gloriosísima, que la usa en ti, y porque Él dijo que iba a habitar en ti, entonces va con su Padre abogando por el hijito y le dice: Señor, ya sabíamos pues que este es fallo, ya sabíamos que este es pecador, pero es mío. Y el Padre cada vez acepta la muerte cada vez, en cada día de tu vida, acepta la muerte de su hijo por este pecador, y ese pecador merece el cielo. Cada vez, porque es hijito, porque es hijito, por ser hijo. Hebreos 7:25 dice: por lo cual pueden también, por lo cual puede, esto es Jesús, también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Ahí te va, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por los hijitos, que no pueden perder la amistad de Dios para nunca. Sí, que tienen este establecimiento, esta posición en la mesa del Padre como hijos. Jesús dice: esos son hijos al Padre, y el Padre los ve en la mesa con Cristo y les da el perdón cada vez. No los destituye de la mesa porque pecan, les da el perdón. Tienes que reconocerte: lo hice otra vez, Señor, no quería. Y Jesús te ve y dice: ok, Dios, este es mío, y el Señor te acepta, Él te acepta como hijo otra vez, día y noche, sin parar. Esto no se quita, no te acepta como hijo, te recuerda que eres hijo y te da su perdón, simplemente, eternamente, para siempre, porque no lo ganaste, porque Él lo hizo por ti, porque tú le perteneces a Él, porque eres hijo. Pon atención a esto, hermano. ¿Para qué? Dice: para que entiendas esta gran diferencia y te evites tanta controversia y confusión, porque Dios permanentemente habita en el que es su hijito. Por eso, por tan gran poder y majestad habitando ahora en este hijito, el mundo no lo puede arrebatar de su mano, pero tampoco lo puede arrebatar de su mano las mañas del diablo. Estas no le pueden afectar en nada, pues en Jesús es más que vencedor. En Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó somos más que vencedores. No por medio de que tú eres tan santo y tan fuerte y vas a controlar tu salvación. Eso no dice acá. Dice que por medio de aquel que te amó eres más que vencedor. La victoria no la tienes en ti, eso es cero a la izquierda. La victoria la tienes en amarrarte, abrazarte de la pierna de Jesús, si quieres decirlo así, y dejar que Él pelee tus batallas todas, porque Él es más grande que lo que sea. Él es el Todopoderoso que te ama y que Él quiere esto. Él es el que te dice cómo están las cosas. Tú tienes que aprenderlas, tú y yo. Y eso estamos haciendo ahorita, ¿no? Ni las doctrinas falsas, ni los falsos profetas, ni el pecado para habitar en ni cualquier engaño de los anticristos. Pues todo esto se vuelve insignificante ante el que está en nosotros, los hijitos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el único Dios que existe, ahora habitando en el hijito. Si lo piensas de esta forma, vas a entender lo que Jesús, lo que dice la Biblia. ¿Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo? ¿Es más grande el que está en el hijito? Sí, es porque el Dios del universo está en ti. Ahora, te voy a decir unos versículos en donde dice exactamente esto. Sí, porque no lo estoy inventando yo para convencerte de que esto es de verdad. No, Dios dice eso. Ve, Juan, el Evangelio de Juan 15:26. Y ahí están las tres personas, ¿ok? Dice: pero cuando venga el Consolador, ese es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él, la persona, Él, no la fuerza, Él, no el neutro, si dice Él, procede del Padre. Y Él dará testimonio acerca de mí. Jesús hablando. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo viene del Padre, como Jesús viene del Padre, y luego da testimonio del que está diciendo lo que es el Hijo.
las tres personas que son en la misma capacidad de Dios. Te voy a leer de Juan 14. Juan 14. Voy a leerte el 16, el 20 y el 23. Versículos súper claves. Tú puedes leer todo si quieres. Pero yo quiero que veamos esto y lo pongamos junto y lo gocemos y lo disfrutemos, porque esta es la suma verdad de Dios. Ve. En el 14 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando dice otro, es otro igual que el primero. Esa es la raíz griega, o esa es la construcción griega. Cuando Jesús dice, y el Padre les va a mandar otro consolador, es otro igual que yo, de la misma sustancia que yo. Dice, igual que el primero. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Sí, Dios, del Padre va a venir el Espíritu Santo, el Consolador, igual que Jesús, igual que el Padre, que va a estar con nosotros por siempre. Y luego dice, en el 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Si Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en ti, entonces es simplemente súper lógico. No hay ninguna fuerza extraña fuera de eso que sea mayor que eso. Si Dios ha hecho morada en ti, si Él te ha penetrado de su presencia, obviamente que el que está en ti es mucho más grande que el anticristo y que cualquier chichincle del diablo. Dice en el versículo 23, todavía, de Juan 14, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Sí, si es hijo. Y mi Padre le amará. Y luego, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, no es un mero deseo humano, sino la verdad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser morada cuando tú eres hijo. Nunca se va. Nunca se va. Si tú lo tienes, Él te posee. Su voluntad es la tuya. ¿Cómo vas a cambiar eso? Solo que tú creas que eres mayor que Dios. Eso te convertiría en el diablo. Así voy a cerrar. Así te voy a dejar. Con esa pata chueca. Así te voy a dejar. Conclusión final. El que es, y aplicación, el que es hijito, tiene a Dios y su poder en él permanentemente. Estudia su palabra y fervientemente busca obedecerla. Habita en Jesús, y Dios habitará en ti. Y no es posible que el diablo y sus demonios a este hijito le quiten la paz. Si el diablo no puede quitarte la paz. Ahora, si no te puede quitar ni siquiera la paz, ¿qué crees que te puede quitar? El diablo no puede venir y hacerte que tú caigas en pecado. Él nomás puede inducirte, manipularte. Pero si tú estás en el Dios infinito, si el Dios creador de todas las cosas está habitando en la plenitud de su persona en ti, lo que el diablo diga es una risa. No podemos ni siquiera temerle los hijos de Dios. Mateo 24 y el versículo 25 que está como de pilón ahí. Pero Jesús está hablando de los últimos días. ¿Qué va a pasar en los últimos días? Dice Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. Déjame te digo algo de eso. Los hijos de Dios no andamos siguiendo las señales y prodigios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres hijito de Dios, las señales y prodigios te siguen a ti. Porque son de Dios, no tuyas. Tú no las haces. Tú no eres el que nadie tiene capacidad de hacer una sanación o nada. Pero Dios que está en ti,
el Dios de la Biblia que habita en ti, Él hace lo que sea, Él es soberano. Lo que tú tienes que hacer no es buscar las señales, es buscar a Dios, la fuente del poder. Entrégate a Él y olvídate de todo lo demás. Tú entrégate a Él, lo que Él haga está bien. No te asustes ni te impresiones por las señales y prodigios. Eso no depende de ti, ni es nada para ti. Tú entrégate a Dios. Ese es el milagro que tú quieres. Es lo único que tú quieres. Es habitar en el Todopoderoso, suficiente, absoluto. Es todo lo que tú necesitas. Habitar en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y saber que ellos, en la gloria de su voluntad, están habitando en ti. Esa es una protección garantizada por cualquier otro, por sobre todo. Ay, te lo voy otra vez. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, ahí va, si fuere posible, aún a los escogidos. Luego dice, ya os lo he dicho antes. Si fuera posible a los escogidos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no es posible. Medita ahí. Observa la palabra de Dios. Dice que van a venir los falsos cristos y los falsos maestros y van a engañar con sus milagros y sus cosas que van a hacer, sus profecías y sus, ¿cómo dice acá? Prodigios. Y van a engañar, van a ser tan fuertes en eso que van a engañar si fuera posible a los escogidos, lo cual no es posible. ¿Sí? Porque si fuera posible es que no es posible. No es posible. Pues nada ni nadie es mayor que Dios. Créelo, aplícalo. Nace, si no eres hijito, tienes que nacer de nuevo. Porque si tú eres uno que ha nacido de nuevo, tienes al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ti. ¿Sí? Y no es posible que los engañadores, no es posible que los engañadores te dominen. Porque tú eres más que vencedor. Porque tú has vencido al maligno en el hecho de Jesús estar dentro de ti. De que seas poseído por la majestad divina. Yo no sé si tú entiendas esto, pero ese es mi propósito hoy. Yo quiero entenderlo, yo quiero disfrutarlo, yo me quiero comer esta escritura, quiero meterme, perderme en el que me lo dijo, que es Dios. Sí, porque de aquí para adelante, como hijito, no temo. Solo a Él, solo a Dios, obviamente. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero de ahí para adelante, nada, ni nadie tiene potestad sobre mí. Nadie puede robarme el gozo. Nadie puede quitarme lo que tengo. Estoy en su mano. Estoy en Él, en su voluntad. Soy hijo, redimido de Él, le pertenezco. No hoy que es domingo. No. Lo que me resta de vida, le pertenezco a Él y Él es sobre el tiempo. Yo soy de Él. Soy su hijito. Y yo he vencido porque Él ha vencido. Ningún anticristo ni nada tiene más potestad sobre mí. Ninguna falsa doctrina tiene, porque yo conozco la verdad y soy de Él. Y Él me cuida y me protege. Si tú no eres hijito, y con esto cerramos, si tú no eres hijito, dime qué es tu respuesta a por qué no eres hijito. Si Dios te dice, si Dios te pregunta, ¿eres hijito? Y si no eres, o sea, no lo vas a mentir a Dios. Le puedes decir, soy criatura, tú me hiciste. Y Dios te va a decir, sí, pero te di libre albedrío. Te di el conocimiento del bien y del mal. Ahora conoces que el hijito, el redimido, es el que tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y la majestad de Dios en él. Si no, eres hijito. Eres vulnerable a las corrientes del mundo y no puedes entrar al cielo. Ahora, ante esto, ¿quieres ser hijito? Como dijo Dios en el estudio pasado, escoge vida. Él es la vida. Tú tienes la libertad, pero Dios dice, te ruega, escoge ser hijito. Voy a cerrar el estudio con una oración que si tú la sigues de tu corazón, entonces vas a terminar en este estudio siendo hijito.
con toda la protección del divino en ti. Pero tienes que continuar con ese pensamiento. Tiene que crecer eso en ti. ¿Ok? Tienes que decirle: sí, Señor, guíame, fortaléceme, dirígeme, gobiérname, ayúdame para que mi fuerza, mi capacidad se pierda en ti y luego tú me defiendas. Y entonces yo sea más que vencedor. Dile esto a Jesús: me reconozco inmerecedor. Me reconozco pecador. Me reconozco uno que he ignorado tu amor. Ese soy. Jesús, tú me has enseñado salvación. Has muerto por mí. Has muerto por mis pecados, por lo malo que soy. Exactamente eso es lo que ocupabas. Soy un pecador empedernido que tengo mis pecados frente a mí, que es imposible para mí quitarlos, no importa qué haga. Pero tú moriste por mí en la cruz y dijiste desde la cruz: todo está consumado. A lo que vine, lo logré. Jesús te perdonó, murió por ti, te quitó los pecados. Jesús, gracias por morir por mí en la cruz, por dejarme enfrente del Padre inocente. Te ruego, mi Señor, que una vez que me has quitado el pecado, porque me arrepiento de haberlo hecho, y te reconozco a ti como el perdonador, el pagador de mi deuda, te ruego que me fortalezcas en tu Espíritu Santo, para que lleno del Espíritu Santo cada día de mi vida, te sea uno útil, te sea un adorador verdadero que te adora en espíritu y en verdad, que te sigue y que quiere ser tu testigo donde quiera que Él vaya, porque ahora vas tú en mí y va tu poder en mí y soy más que vencedor y no voy a caer en ninguna trampa del chamuco porque tú estás conmigo y yo voy contigo. Cada día de mi vida estoy en ti. Ahora sé que soy tuyo, sé que soy salvo por lo que tú has hecho. Yo nomás lo reconozco y lo acepto. Tú eres mi Señor y mi Salvador y yo soy tu hijito. Habita en mí, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea. Te quiero mucho. Bienvenido a la familia de Cristo. Bienvenido a la familia de Dios. Eres tú y yo, hijitos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Los quiero bien mucho. Nos vemos el miércoles, acuérdense, a las 7, estudio de Deuteronomio, en el capítulo 31. Por hoy, esto es suficiente. Los quiero mucho. Hasta luego.